es Odilon Redon, es junto con Gustave Moreau, los dos pintores simbolistas, pues que dejaron más huellas. Su producción artística abarca dos periodos. Hay un periodo monocromático que es conocido como el periodo negro con mayúscula, así lo denominó él mismo, que está más vinculado con la estética de lo siniestro, que ya les platicaré más adelante de qué se trata y que quise traérselos porque está muy en boga hoy en día, o sea, Odilon Redón podría ser muy contemporáneo, y que también estuvo relacionado con el ocultismo que empezó a surgir con mucha fuerza en Europa a finales del siglo XIX, ese ocultismo de Madame Blavatsky y de muchas escuelas mistéricas que están resurgiendo hoy en día, ¿no? Odilon nació en Burdeos en 1840 y falleció en París en 1916. Aquí a la izquierda vemos una fotografía y al centro y a la derecha dos autorretratos en dos momentos distintos de su vida. Él perteneció a esta primera generación de simbolistas junto a Gustave, que de hecho se conocieron, fueron amigos. Gustave influyó a todo el resto de simbolistas, era 14 años mayor que Odilon. Odilon fue a estudiar a París y ahí conoció a Gustave Moreau. Redó creó sus propios seres, criaturas, monstruos, que ahorita vamos a ver, a partir de su imaginación. Y fíjense que al igual que Gustave, tomó inspiración de la pintura anterior, de los artistas que ya les he mencionado, el Bosco, en particular con la pintura El Jardín de las Delicias, la pintura negra de Goya y toda la etapa oscura de Rembrandt. Al igual que Gustave Moreau, fue amante de la literatura, los poetas malditos que vimos la clase anterior y Poe, también la mitología, la ciencia, el arte. Entonces, Odilon en su época fue, por un lado, amado por algunos, ¿no? Y por parte de la crítica, pero no, pero en general, causaba mucha desconfianza y extrañeza, ¿no? Porque él fue muy adelantado, ¿no? Mezcló lo moderno y lo antiguo, la realidad y la ficción, lo onírico, los sueños y la vigilia, lo consciente y lo inconsciente. ¿Mm? Aquí estamos viendo de 1878, Espíritu Guardián de las Aguas. Es un carboncillo de 46 por 37 centímetros que se encuentra en el Art Institute de Chicago. Y pues vemos una cabezota gigante flotando sobre el mar. Aquí vemos una barcaza. Aquí está la vela y el cuerpo del barquito y hay unas aves por aquí volando. Y a esta obra se le considera precursora del surrealismo. Estamos hablando de 1878 y el movimiento surrealista se empezó a organizar por ahí de 1921 para que vean cómo no podemos hablar de un género artístico, de un movimiento artístico así de la nada, se les ocurrió, inventaron el hilo negro. Salvador Dalí, Remedios Varo, por mencionarles dos, obviamente que conocían la obra de los simbolistas y la obra de Odilon Redón. Eh, Destaca el ojo, ¿no? Como, fíjense cómo Odilon borra alrededor del ojo para dar esta luminosidad. Ajá. Esto, acuérdense, es dibujo negro.
hecho con carboncillo. Y estamos viendo aquí en el acercamiento los trazos del carbón, como incluso raspa para darle cierta textura y aquí se ve hasta la goma con la cual fue borrando. Y estas cabezas flotantes, este es un ejemplo, ¿no? Pero es parte de la serie de este periodo negro de Odilon Redón. Le preocupaba a él mucho y lo representó cabezas con ojos grandes. Lo vamos a ver mucho en su obra. Luego aquí tenemos otro ejemplo, es muy famoso también, La araña sonriente de 1881. Carboncillo de 49 por 39 centímetros que se encuentra en el Museo de Orsay en París. La ciencia había avanzado mucho a finales del siglo XIX, ya se podía ver con mayor claridad a los insectos, ¿no? Y pues salían los libros de botánica, de zoología, de microbiología. Entonces esto alentó la imaginación de los artistas y poetas y pues obviamente Odilon no se dejó a un lado de este tema. Representa a la araña, que es uno de los animales que más perturba al ser humano y que psicológicamente se sabe eh, qué cosas puede representar, qué traumas y qué situaciones puede representar la araña que tanto afecta al ser humano en su constitución de 8 patitas y cómo camina con las 8 patitas y hace las telarañas y todo eso. Y aquí parece que es una araña gigante porque estamos viendo el piso, vemos las losas en la parte inferior, pero tiene ojos que están viendo hacia arriba. Fíjense aquí en este ojo se ve cómo está viendo hacia arriba y este ojo pues ya tiene como el globo ocular muy salido. Tiene nariz, aquí se puede ver la nariz, la boca sonriente, los colmillitos, o sea, hasta tiene dientes, y aquí se ven los pelitos. Y esta forma redondeada sin las patitas de la araña, ahorita que la estoy viendo, me recuerda a unos seres que representa mucho en sus películas Hayao Miyazaki, que es un cineasta japonés contemporáneo, que ganó un Oscar con alguna de sus películas, El viaje de Chihiro, que por cierto ahí salen estas figuritas, pero tiene otra que se llama Mi vecino Totoro, donde también salen. O sea, como en el cine contemporáneo estamos viendo, ¿no? Esta influencia también. Redó humanizó a la araña porque le puso rostro humano y eso fue muy característico en él. Utilizaba tanto insectos como objetos de la vida cotidiana y les ponía ojos y cara, ¿no? Eh, y como les comentaba, a esta serie de litografías y de dibujos, como es este caso, se le conoce como la pintura negra de Odilon Redó. Ya en esta época también se estaba desarrollando el impresionismo, para que se den una idea de cómo estaban varios estilos artísticos al mismo tiempo. Luego aquí tenemos a Caliban, ¿sí se llama? Es un personaje de La Tempestad de William Shakespeare, que fue una fuente de inspiración para Redón. La representó en muchas de sus obras, o sea, él cabezas, ojos, arañas, animales fantásticos o salidos de los libros que le gustaba leer. Es un carboncillo que se encuentra también en el Museo de Orsay de París de 1881. Y pues él estaba familiarizado, ¿no? Con el darwinismo, que estaba
surgiendo en esa época, las teorías científicas sobre la mutación de los seres vivos, dejó volar su imaginación, lo fue combinando con los mitos medievales, mitos renacentistas, y empezó a representar distintas figuras fantásticas, criaturas híbridas, eh, que como hadas, duendecillos, y que estaban relacionados con el mundo vegetal, como actualmente en México, ¿no? Que filman que a los aluches y que a los chaneques y que a los nahuales y todo, bueno, pero del mundo vegetal, estas figuritas que están en la selva, ¿no? Y que que filman ahora que está lo del Tren Maya, que están saliendo y todo eso, ¿no? En su periodo negro, Odilon Redón dibujó al carboncillo una serie de temas literarios, ¿no? O sea, cómo él se dejaba influir o tomaba inspiración de la literatura, de la música. Hizo muchos temas fantásticos, visiones que él se imaginaba, expresaba también esa búsqueda metafísica que estaba en boga en todos estos grupos ocultistas, ¿no? Es la época en que surge pues la metafísica y pues hay que recordar que este movimiento artístico literario del simbolismo tuvo ese acercamiento con el subconsciente del ser humano. Y si ustedes se ponen a dibujar lo que sueñan, créanme que dirían, ¿qué es eso? Unas formas que uno no sabe ni de dónde sale, del subconsciente. También todos esos aspectos extraordinarios e inexplicables, por eso es que se dio ese acercamiento hacia el ocultismo, ¿no? Y pues la representación del ojo, ¿no? Que ya vimos en la primera ejemplo, en el primer ejemplo que les traje de Odilon Redón, pues fue muy pintado, muy dibujado en toda esta etapa y sirvió de inspiración para muchos otros artistas, ¿no? Eh, un ojo colocado en lugares, situaciones inquietantes, irracionales, lo cual producía un impacto al observador. Estaríamos ante la puesta en práctica del concepto de lo siniestro en su máxima expresión. Aquello que nos es familiar, pero al mostrarse alejado de su lugar en el rostro, nos causa una sensación perturbadora. De hecho, hay un artículo muy bueno del doctor Pedro Ortega que se llama Odilon Redón entre lo monstruoso y lo oculto, que si ustedes buscan ahí en Google académico, no sé si saben, pero en Google hay una parte que es académica y los lleva a libros y muchas veces son PDFs o artículos que salen publicados en revistas y ustedes pueden ahí ver muchos artículos muy interesantes de todos los temas que les interesen. Ahí en ese artículo del doctor Pedro Ortega se analizan todos los símbolos de Odilon Redón. Y esta obra se llama El ojo globo o El ojo como un globo extraño se dirige hacia el infinito de 1882. Es una de las 6 litografías de la serie dedicada a Edgar Allan Poe. Pues sí, sí, ciertamente Poe fue uno de los escritores que más inspiraron, bueno, hoy sigue inspirando, ¿no? De hecho, hay películas en torno a él, a sus obras, todos estos grandes directores de cine como Guillermo del Toro y muchos otros se inspiran todavía en Edgar Allan Poe. Yo creo que es parte
de ya del colectivo de muchas generaciones. Bueno, yo crecí leyendo a Edgar Allan Poe y se lo leía a mi hija, etcétera, ¿no? Entonces es parte de... Y en su primera etapa, pues Odilon Redón trabajó, como les decía, con el negro, ya sea en la litografía, porque tuvo una amistad con un grabador de Burdeos que se llamó Rodolfo Bresdin, quien lo hizo conocer toda esta técnica, y también con el lápiz y el carboncillo. El mismo Odilon Redón llamó a estas primeras obras de su etapa negra mis sombras, que es muy interesante ahora que dicen, conoce tu sombra, y que una vez que conozcas tu sombra ya podrás echarle luz a lo demás. Bueno, así él llamaba esta etapa a esas obras mis sombras, designando con ello un mundo de visiones nocturnas inmersas en la penumbra y que supo extraer de la opacidad del carboncillo y de la litografía. Por el año de 1875, Odilon Redó dijo, todo me llega por medio del lápiz, del carboncillo, este material vulgar que no tiene ninguna belleza en sí misma, facilitó mi búsqueda del claroscuro y de lo invisible. El carboncillo es algo muy serio. No se puede sacar partido de él más que con el sentimiento.